A continuación, Impulsando tus sueños. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Impulsando tus sueños. Soñamos, creamos, trabajamos. Con la conducción del Dr. Edwin Ibuques. Impulsando tus sueños. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Es un gusto, un privilegio estar con ustedes compartiendo en sus hogares este nuevo programa de Impulsando tus sueños. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante para el desarrollo económico de las familias y de la sociedad entera, la inclusión financiera. Para esto tenemos una invitada muy importante a quien la presentaremos luego de este corte comercial. Soy Luis Felipe Grey Morán, tengo una panadería en la entrada de Barrio Chone. Con mi negocio he podido crear una fuente de trabajo para mí, mi familia y para otras personas. Vi la necesidad de mejorar, fui en busca de un crédito, pero me pedían muchos requisitos. Pero por suerte llegué a la 29. Ellos confiaron en mí, el proceso fue rápido y ágil, gracias a la 29. Ven ahora a la 29 y obtén tu crédito. La 29, alas que transforman vidas. Para hablar de este importante tema, hemos invitado para esta tarde a la economista Valeria Llerena. Actualmente es directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, es graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con maestría en Administración de Empresas. A nivel profesional cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero dentro de las áreas de finanzas y riesgos. Ejerció los cargos en la Superintendencia de Bancos y ha sido también directora de instituciones financieras e intendente nacional del sector financiero privado. Economista, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Economista, ¿qué debemos entender por inclusión financiera? Bueno, la inclusión financiera es un concepto muy amplio. Cuando nosotros hablamos de inclusión financiera, existen varios criterios cuando se trata de hablar de inclusión. Muchos piensan que la inclusión es generar créditos, otros piensan que es generar productos, algunos hablan de canales, otros hablan de metodologías. Sin embargo, la inclusión en sí, nosotros a nivel de la red financiera, que somos una institución que nos hemos orientado, nos hemos volcado hacia impulsar lo que es la inclusión, la consideramos como un mecanismo de desarrollo a nivel del país. ¿Qué busca la inclusión? El generar acceso y uso de productos y servicios financieros en la población, sobre todo en la población menos atendida, en la que ha estado excluida tradicionalmente de los sistemas formales. Pero ¿cómo generar esto? A través de una adecuada educación financiera, protección al usuario y con una regulación que sea apropiada, un marco regulatorio que sea un paraguas que cubra y que dé una seguridad para poder actuar en el país. Entonces, la verdadera inclusión genera esto, el acceso y el uso de los productos y servicios financieros a estas personas con el fin de generar un crecimiento, un desarrollo, no solo en el ámbito financiero como tal, sino también ya genera un desarrollo social, un desarrollo económico que ayuda directamente y va relacionado con el crecimiento del país. Usted ha manifestado que se necesita para esto una verdadera educación financiera. Desde el sector cooperativo siempre hablamos de educación financiera, pero ¿cuál debería ser la manera como educamos a nuestra gente para que pueda tener una visión clara de cómo incluirse financieramente en el sistema? Sí, uno de los pilares fundamentales de la inclusión financiera es la educación. La educación es uno de las luces que nos puede ayudar a integrar a las personas en el sistema. Si nosotros vemos cifras, si nosotros vemos estadísticas, vemos que una de las principales razones por las que las personas no se acercan o no son parte de un sistema financiero son por un desconocimiento, por una serie de mitos de las entidades, por entidades que se les ve casi inalcanzables, que se les ve muy lejos y decimos tienen muchos costos muy altos, no tienen productos que nos puedan atender a nosotros, estoy segura que si voy a pedir un crédito no me va a dar. Son temas que también no se conocen como tal. También hay un desconocimiento muy fuerte en el ámbito financiero en cuanto a qué significa el dinero en el tiempo.
¿Qué significa el interés? Y por eso es que hay mucho crédito informal en el país, mucho chulquero que cobran valores que, si nosotros lo hacemos porcentuales, son intereses altísimos, pero la gente desconoce ese valor. Entonces, ¿qué hacer en educación financiera? Como país tenemos retos importantísimos para hacer en educación financiera. Uno de los principales es incluir a la educación financiera como una materia, como una malla, dentro de la malla curricular de escuelas y colegios, porque es importantísimo entender que la educación financiera se aprende desde edades tempranas, desde que el niño es pequeño y empieza a tener estos conocimientos de qué es ahorrar, cuál es la importancia del dinero, del tiempo, diríamos, ¿no? Por supuesto, pero es importantísimo que esté en las escuelas y colegios como parte fundamental de las materias y del conocimiento de los niños a lo largo de su vida. No sirve mucho el hacer educación financiera como lo hacemos hoy, que es por cumplir ciertas horas, por cumplir ciertos requerimientos de los organismos de control. Entonces es importantísimo hacerlo de forma ordenada, trabajar con el Ministerio de Educación en determinar qué materias, qué contenido de esta malla curricular debe tener la parte de educación financiera y deben conocer los niños. Pero paralelamente, y ya lo estamos trabajando varios actores, la red ha impulsado una mesa de educación financiera con varios actores de la economía, con el fin un poco de recoger todo lo que se ha venido trabajando y de articular las acciones. Y el objetivo también es crear programas masivos de capacitación, porque cuando hablamos de insertar a la educación financiera en la malla curricular, hablamos de que tendremos resultados de aquí a 13 años cuando se haya insertado y cuando ya salgan los primeros niños que ya tengan conocimiento de educación financiera. Pero ¿qué hacemos en el corto plazo? ¿Qué hacemos en el mediano plazo? Entonces tenemos que trabajar en mallas internas o mallas particulares que atiendan a diferentes segmentos de la población y que atiendan de acuerdo a sus características, porque no es lo mismo generar programas de educación financiera para niños de 5 a 7 años que generar programas para adultos, para gente que no tiene un conocimiento básico, que no sabe, que no tiene conocimientos matemáticos, por ejemplo, o no es lo mismo generar para mujeres que están dirigiendo su familia, sus negocios. Entonces tenemos que generar programas específicos que atiendan diferentes sectores, no es lo mismo irnos hacia la parte urbana que hacia la parte rural. Entonces eso estamos trabajando, estamos uniendo esfuerzos, queremos generar programas que sean masivos, que atiendan a segmentos importantes de la población, pero que los atienda de forma recurrente, porque como les digo, no sirve de nada dar una charla una vez en la vida si esa persona nunca más va a recibir educación financiera y no le va a servir de nada. Y generalmente eso es lo que hacen las instituciones financieras. Pensamos que la educación financiera es ir a una comunidad, a un sector, a una organización, dar una charla y pensamos que eso es todo. Pero usted ha hablado de dos temas, de un tema importante principalmente, el del crédito formal y el crédito informal, cuando habla de los chulqueros. ¿Usted cree que el organismo de control tiene que ver mucho en esto, en la generación o en la creación o en el nacimiento o aumento de este crédito informal por la serie de regulaciones, por los requisitos que las instituciones financieras requieren para el otorgamiento de créditos? A ver, yo pienso, primero hablar un poco de cifras, creo que es importantísimo. O sea, a nivel de país, la inclusión financiera es preocupante. O sea, si nosotros nos vemos y nos comparamos con otros países de América Latina, estamos muy rezagados en cuanto a inclusión financiera. Tenemos que un 50% de la población adulta del Ecuador todavía no accede a sistemas financieros formales. Eso ya es una cifra crítica, pero es más crítica cuando vemos quién utiliza los servicios financieros. Entonces, cuando hablamos de crédito, tenemos que, si bien es cierto que un 32% de la población manifiesta haber solicitado alguna vez en el último año algún tipo de producto o servicio en cuanto a crédito, solo el 12% de la población lo ha hecho en una institución financiera formal. Entonces decimos, ¿dónde te está financiando las demás personas? Está recurriendo al amigo, al pariente y al chulquero, que decimos que es una figura muy peligrosa a nivel de país, porque realmente ellos sí atentan contra el desarrollo y el crecimiento de las personas, al cobrar cifras totalmente altas y que no van acorde con los requerimientos y las necesidades de los emprendedores, de los microempresarios y de la gente que está saliendo adelante. ¿Qué pasa? La figura del chulquero existe, ¿por qué? Porque todavía existen segmentos donde no se da crédito. Las personas que no pueden acceder a créditos formales tienen que recurrir a otro lado. Entonces sí existe una serie de factores que pueden ayudar a la generación de esta figura del chulquero. Primero, como digo, es la ausencia de crédito en ciertos segmentos o sectores, la falta de conocimiento de las personas, de no acercarse a una institución financiera formal y de desconocer que existe, que pueden acceder a este tipo de instituciones y acercarse tal vez a lo que consideran que es más fácil o más cercano o más sencillo, por evitar papeleos, por evitar un montón de cosas que tal vez desconocemos. Entonces ahí nuevamente juega un papel fundamental la educación financiera, pero también juega, como decíamos, el ámbito
regulatorio. Creo que es importantísimo desde los organismos de control situarnos y ver la necesidad que tienen las entidades financieras de colocación de crédito en los segmentos más bajos de la población. O sea, ¿qué implica eso? Implica que las entidades desarrollen metodologías adecuadas, que tengan oficiales de crédito capacitados, porque no es lo mismo un oficial de crédito que da a una microempresa que un oficial que tiene que ir a la parte rural, a la parte más alejada, a los segmentos más pobres, a capacitar a esas personas, a entender el negocio, a asesorar el negocio y al conocer la realidad. Entonces, la metodología de microcrédito es una metodología costosa, es una metodología que implica muchos gastos asociados a traslados, a capacitación, al conocimiento de la persona, al conocimiento del negocio y el entender el negocio como tal. Entonces, es importantísimo que también desde los organismos de control evaluemos esas metodologías, veamos que las entidades cuenten con metodologías, pero al mismo tiempo se costeen bien esas metodologías, porque muchas veces para las entidades, si el valor o lo que yo puedo cobrar por ese crédito no me cubre lo que yo gasto, tal vez me alejo de un determinado segmento. Entonces hay que tener mucho tino y tener mucho cuidado también en la parte de normativa, de normas y de política pública, porque podría afectarse algún rato al tema de colocación de crédito. Economista, ¿la inclusión financiera va de la mano con el emprendimiento? Van de la mano. Porque estadísticamente no tiene relación. Son conceptos que van de la mano y que deben relacionarse. Los emprendimientos necesitan financiamiento. Un emprendimiento no sale sin financiamiento. Muchos emprendimientos son de gente que no ha accedido a sistemas financieros formales antes. Entonces es necesarísimo atar esas dos cosas. Es cerrar el círculo. Si yo tengo un emprendimiento, si tengo un pequeño negocio que quiero salir adelante, necesito un apoyo de un crédito, porque el crédito es un motor que dinamiza la economía. El crédito, si bien esto que la inclusión financiera no solo es crédito, porque la inclusión financiera es generar productos y servicios, desde el ahorro, desde el que se pueda acceder a diferentes servicios que proveen las instituciones financieras formales. Sí creemos que el crédito es un factor que, como digo, que dinamiza la economía en el sentido de que permite que personas que están emprendiendo, que tienen sus negocios, salgan adelante, mejoren su negocio y con esto mejoren no solo su núcleo familiar, porque cuando nosotros hablamos de microempresarios, de emprendimientos, sabemos que están muy atados a la familia. Lo que yo genero en mi negocio, lo que yo genero en mi pequeño emprendimiento me sirve para educar a mis hijos, para darle de comer a mis hijos, para sacar adelante el núcleo familiar. Entonces esto permite que si yo hago que un negocio mejore a través de un crédito, no solo mejore el negocio, sino mejore también la familia y mejore también la situación de la comunidad, porque estos negocios permiten crecer con el tiempo y después yo contrato al amigo, al vecino, se genera trabajo y se genera empoderamiento en la población. Es por eso que va de la mano el emprendimiento con los microempresarios, con el tema de inclusión, y va de la mano con reducción de la pobreza y el incremento del desarrollo de, como digo, de comunidades y del país en general. Perfecto. En este año, economista, la Escuela de Negocios de la ESPOL hizo una medición para el monitor de emprendimiento global y ubica a nuestro país como el 6º a nivel latinoamericano en emprendimientos. Pero usted me hace ver otra realidad. Es el hecho de que en el Ecuador, dice usted, el 12% apenas acceden a un crédito formal. Sí. Es decir, que estos negocios, este dinero está saliendo de créditos informales. Es relativo. En el tema de emprendimiento hay que verlo, y a nivel de país hay, por ejemplo, instituciones que tratan el emprendimiento directamente. Por ejemplo, una de ellas es la Alianza para la Innovación y el Emprendimiento, y muchos de los emprendimientos que se generan o que se tratan de apoyar a nivel de país se lo hace también a través de capitales semillas, de empresas que apoyan o que dan el inicio para que empiece el emprendimiento como tal. En cuanto al crédito, sí, eso sí es una realidad, falta muchísimo por hacer. El que solo el 12% de la población se financie con instituciones financieras formales nos da una brecha importante y nos da una luz de que algo tenemos que hacer, algo estamos haciendo mal. Porque todas las personas que se financian, dijimos un 32%, dijeron haberse financiado el último año, hizo el 12% en instituciones formales. ¿Qué pasó con el resto? ¿Cómo se financiaron las demás? Creo que, como digo, existe una brecha importante, existe una informalidad altísima, y en el ahorro es exactamente lo mismo. Si nosotros vemos la cifra del ahorro, es muy similar. Un 31% de personas manifiestan haber ahorrado y solo un 12% manifiesta haberlo hecho en una institución financiera formal. Entonces, tenemos que trabajar como país. Creo que es un reto el ponernos a trabajar en cuanto a qué hacer. Las entidades financieras tenemos que ponernos como reto y decir, desde el lado de la entidad financiera, ¿cómo puedo ofrecer productos y servicios que sean asequibles para la población, que tengan costos adecuados, que tengan canales de llegada adecuada? ¿Cómo llego a la población? ¿Cómo llego a la parte rural?
Si tenemos que implementar temas tecnológicos, hay que pensarlo también. Tenemos que hacerlo a través de canales que puedan ser más fácil el trasladarse a una persona o el no trasladarse y hacerlo a través de un tema tecnológico, pero con un acompañamiento permanente de la entidad. Hay que pensar también en eso. De acuerdo. Para seguir hablando de este importante tema, vamos a volver luego del corte comercial. Mi nombre es Elisa Greff, soy costurera, tengo 2 hijas, para ellos es importante mi trabajo. Hace algún tiempo quería comprar una TV de esas de HD como regalo para mis hijos. Así que fui a la 29, me atendieron súper rápido, inmediatamente me dieron el crédito. El día que la TV llegó a la casa fue lindo. Mis hijas no lo podían creer. Gracias a la 29 esto fue posible. Ven ahora a la 29 y obtén tu crédito. La 29, alas que transforman vidas. Economista, ¿tenemos una estadística que determine o nos haga entender qué ciudades del país tienen mejor comportamiento en inclusión financiera? Bueno, cuando hablamos de estadísticas creo que es importantísimo tomar ese tema, ¿no? Nosotros no tenemos a nivel de país, indicadores que nos permitan medir la inclusión financiera, que nos diga el país está en inclusión financiera en tales cifras, representa esto o ha mejorado o ha empeorado como cifras de país. Cuando hablamos de inclusión financiera y cuando hablamos de cifras y cuando hablamos de ese 50% de la población que está excluida, son datos que nos da el Banco Mundial a través de su encuesta Findex, que la viene haciendo año a año. Esa es una encuesta que la hace en todos los países de Latinoamérica y lo hace a través de 1000 encuestas en el país, que personalmente, y es un criterio mío, no creo que sea un dato significativo a nivel de país. Sin embargo, son los valores con los que contamos. El 50% dice precisamente con Findex. Los que nos podemos comparar, pero no tenemos ya nivel de detalle de por ciudades o mucho más a detalle en cuanto a país. Sí tenemos, por ejemplo, cuánto es el uso de tarjeta de crédito y algunos datos que nos da el Findex, que también nos da valores que son relativamente bajos. Por ejemplo, solo habla que el 10% de la población del país utiliza tarjeta de crédito e incluso me parece que solo un 3% utiliza el tema de medios electrónicos para hacer pagos y otras cosas. ¿No sería un indicador las cifras que maneja la CEPS? Tenemos solo cooperativas, más allá de 880 cooperativas. Sí, tenemos cifras de los organismos de control, tenemos 600 cooperativas hoy por hoy, también tenemos las cifras que nos da la Superintendencia de Bancos, pero no nos da una cifra en cuanto a, ellos nos dan las personas que están incluidas como tal, o sea, nos dan el valor más bien dicho, el número de clientes o personas que acceden al sistema financiero, más no aquellos que no acceden o que están fuera. Por eso es que la mayoría de resultados o de estadísticas en cuanto a inclusión financiera se lo hace a través de encuestas, para saber de un porcentaje o de una muestra de la población cuántos acceden, cuántos no acceden, y los que no acceden a una institución financiera formal, a través de qué lo hacen, o sea, cómo me financio, cómo ahorro, dónde consigo un dinero si necesito dinero adicional. Entonces, generalmente estas encuestas de inclusión se lo hace con aplicación de encuestas a las personas. Que sí tenemos datos, como digo, de las superintendencias, pero que son datos de los clientes ya incluidos. Y que todavía a nivel de país tampoco tenemos datos reales, porque, por ejemplo, las superintendencias manejan datos de socios en caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, o de clientes en caso de la Superintendencia de Bancos, pero manejan a nivel de cuentas. Entonces, por ejemplo, si mañana yo, que ya estoy bancarizada, abro una nueva cuenta o me hago socio de una nueva cooperativa, aparecería como que una persona más se incluyó al sistema, lo cual no es correcto. Entonces, sí nos falta todavía afinar muchísimo esos datos para saber quiénes son realmente clientes nuevos que pasan a ser parte del sector por primera vez. El diario El Comercio, en su publicación del 8 de marzo de este año, en su titular que dice Banca busca ampliar inclusión financiera de las mujeres, habla de dos cosas curiosas. Dice, las mujeres son más ahorradoras que los hombres. ¿Es esto verdad, economista? Sí, cuando hablamos de cifras de inclusión, también en estadística sabemos que todavía existe una brecha, que todavía los hombres tienen más acceso a servicios y productos financieros que las mujeres, pero estadísticamente y con datos del comportamiento de las mujeres se determina que son más ahorradoras y mejores pagadoras. Y se habla mucho que generalmente cuando nosotros financiamos o se apoya emprendimientos o microempresas de mujeres,
está comprobado que la mujer se empodera de estos negocios y también empodera su núcleo familiar. Entonces la mujer lo que logra es que, como es un mejor ahorrador y mejor pagadora, los recursos del negocio vayan hacia su familia, que mejore la educación, que mejore la salud de sus hijos, y eso permite también un crecimiento, porque si a futuro las futuras generaciones tienen más educación, tienen mayor oportunidades también para generar trabajo y para generar empleo también. Qué bien. Dice también la nota que los hombres son quienes más acceden a los productos como créditos, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y de débito. Sí, la mujer acostumbra más manejar el efectivo, guarda su dinero en la propia casa. No, esto más bien es por un tema de acceso. O sea, nuevamente tenemos que replantearnos de cómo llegamos a estos diferentes nichos, digamos así, ¿no? Si decimos que la mujer es mejor pagadora, que es mejor ahorradora, todavía las entidades se dirigen más hacia los hombres. Todavía es una brecha, no es tan grande la brecha, pero todavía es un 54% todavía de acceso hay un poco de discriminación hacia los hombres, sí. Todavía, y esto es por un tema más bien de los negocios, de cómo están, de quiénes son más microempresarios y todo eso. Pero creo que la mujer, como digo, tiene un papel importantísimo. Y bueno, y por ejemplo, hay productos destinados solo para mujeres. La mayoría de productos de banca comunal está dirigido a mujeres emprendedoras, a mujeres que son núcleos familiares, y que ahí se demuestra el nivel de pago. La morosidad de las bancas comunales es mínima, porque aparte tenemos esta famosa garantía solidaria entre los grupos de mujeres que hacen que si una persona no puede pagar, el grupo le ayude con el pago de crédito. Entonces, esa es la economía solidaria. Esa es una economía solidaria, y es una economía que permite, por ejemplo, lo que les decía, el tema de la banca comunal, de créditos grupales, es un ejemplo claro de cómo la inclusión financiera, cómo los productos y servicios financieros, dar acceso a esas personas que no podían hacerlo antes, genera crecimiento. O sea, es impresionante si nosotros nos metemos en una banca comunal, cómo podemos ver que las personas que son parte de la misma generan un crecimiento sostenido en el tiempo. Vemos cómo crecen sus negocios, cómo crecen sus familias, cómo mejora su situación, y eso, si nosotros extendemos a nivel de país, decimos, replicamos esto en todos los sectores, generaríamos un crecimiento sostenido del país como tal. ¿Cómo considera usted que las cooperativas deben aportar efectivamente a la inclusión financiera? Porque lo que usted me dice es una realidad, ¿no? Tenemos estadísticas de que cada día aumenta el número de socios o de clientes en la banca. Sí. Bueno, yo creo que tanto bancos como cooperativas, como entidades financieras, su deber de aportar a la inclusión financiera es eso, ¿no? Entender por qué hay un 50% de población que todavía está fuera de un sistema financiero formal. ¿Qué necesitan esas personas? ¿Cómo acercarme a esas personas? Sea, como decíamos, a través de productos, de crear productos financieros que sean adecuados, que sean asequibles, de generar canales, porque tal vez muchas personas no se acercan porque no existen los canales adecuados. Tal vez la persona que vive en la parte rural le sale muy complicado el tener que viajar 1, 2 o 3 horas para acercarse a una institución financiera a solicitar un producto o un servicio. Entonces hay que buscar formas de cómo llegar, hay que buscar productos adecuados, y hay que buscar también lo que hablábamos, el trabajar en educación financiera, porque una de las razones también por la que existe, o no existe más bien, una inclusión financiera es la falta de educación. Lo que decíamos, los famosos mitos o desconocimientos de lo que son las entidades financieras, que también hay que apuntar hacia eso. Entonces creo que el trabajo como entidades financieras es fuerte, es duro, y tenemos que sentarnos a pensar y a decir cómo vamos a hacer que estas personas se incluyan. Y nuevamente, eso tiene que estar acompañado de una regulación adecuada, porque también si las entidades financieras no tienen un marco regulatorio, un paraguas que cubra su accionar y que les permita actuar de forma adecuada, tampoco lo van a poder hacer. Por eso es que la inclusión financiera tiene que ser una estrategia nacional, tiene que ser una política nacional donde todos los actores se articulen, tanto la parte privada, la parte pública, los multilaterales, todos para generar y propiciar un ambiente adecuado de inclusión financiera, desde las entidades con productos y servicios, desde la autoridad pública con regulación adecuada, también de los organismos multilaterales que nos apoyen en la generación de herramientas, que hablamos de herramienta que nos permita medirnos a nivel de país cómo estamos en inclusión financiera. Sería espectacular que a nivel de país contemos con un índice de inclusión financiera, que sea una batería de indicadores que nos permita medirnos en el tiempo y ver cómo vamos avanzando. Entonces hay que trabajar muchísimo. Creo que existe actividades y existe muchas acciones que ya se están emprendiendo, pero mientras no nos articulemos no estamos generando resultados. Si nosotros nos comparamos cómo estábamos 7 años atrás en la encuesta de 2011 del Findex, estábamos igual, exactamente igual. Un 11% de la población accedía a créditos y me parece que un 14% de la población accedía a ahorros. Hoy estamos exactamente igual, no hemos mejorado ni un punto. El cambio debe darse desde adentro en las instituciones financieras,
porque usted ha hablado de la educación financiera, pero efectiva, y a veces consideramos que dar la charla es más que suficiente. Bueno, es un tema a veces también, por eso tiene que ir acompañado de una regulación adecuada, porque si tenemos una regulación que me pone ciertos parámetros o que me exige ciertas cosas, muchas veces hacemos por cumplir la regulación. Entonces yo cumplo porque me dicen que tengo que cumplir tantas horas, que tengo que llegar a tantas personas, y yo hago por cumplir, pero no tengo una misión o una visión hacia dónde quiero llegar. Como decía yo al principio, la red está organizando mesas de educación financiera, estamos juntándonos actores que están trabajando en temas de educación financiera, incluso nos hemos juntado a nivel de red a una red internacional que se llama Flatón, que es una red a nivel mundial que genera mallas curriculares de educación financiera y social para diferentes países en el mundo, con el fin de ya tener material, tener trabajo que hacer, replicar lo que se viene haciendo en otros países y lograr que en el país también se genere un contenido de educación financiera que sea adecuado, que sea exitoso, que genere resultados, porque si no generamos resultados no nos sirve de nada seguir dando charlas aisladas a mucha gente. Muchísimas gracias, economista. Muchísimas gracias. Aceptar esta invitación, y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por permitirnos estar en su hogar. La próxima semana volveremos a vernos con otro tema importante del cooperativismo. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Impulsando tus sueños. Soñamos, creamos, trabajamos. Con la conducción del Dr. Edwin Ibujés. Impulsando tus sueños.